Amigos, en este momento me están preparando las últimas novedades sobre las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos. Como saben, el día ha sido increíblemente dramático. Pero esperemos, porque parece que está empezando a cambiar. Justo ahora, mientras les estoy contando, me están preparando información al respecto. En el transcurso de media hora recibiremos toda la información y se las estaré comunicando. Por ahora, vamos a abordar un tema que está directamente relacionado con lo que está sucediendo, pero territorialmente, el centro de este evento se encuentra en Camp David. Espero que sepan qué lugar es ese, ¿sí? Entonces, comencemos hoy con el video de Benny Johnson y sus reflexiones sobre por qué de repente Trump se encerró durante 2 días en Camp David. Y ahí invitó al ministro de Guerra, al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y a una persona que cumple 2 funciones. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, así como el asesor del presidente en asuntos de seguridad nacional, Rubio. ¿Está claro, verdad? Un grupo interesante de participantes. Bueno, y como que indica que estos son participantes de algo, de algo grande, internacional y militar. Entonces, Benny Johnson, ¿qué tal, amigos? Les digo que esto se va a poner serio. Hola a todos, chicos, les digo que algo se está gestando. Miren el espacio aéreo sobre Camp David, está completamente y absolutamente bloqueado. Este, por supuesto, es la residencia de campo del presidente, una base de la Marina y los marines en medio de la nada en Maryland. Y esta es la primera vez que el presidente Trump usa Camp David para pasar un fin de semana completo durante su segundo mandato. Aquí pueden ver a los marines y cadetes de pie firmes mientras el presidente Trump llega. Existe un Camp David apartado, que está extremadamente aislado e inaccesible para la vigilancia, y por supuesto, se encuentra bajo un bloqueo militar total. Trump guardó silencio todo el fin de semana, estuvo allí, y ahora sabemos que con el secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro de Defensa, Pete Hegseth, y Raising Kane, el general Dan Kane, jefe del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, se avecina algo serio. Creemos que sabemos lo que está pasando porque, conocemos la historia de Camp David. Camp David es un lugar donde se reúnen cuando necesitan alejarse de los reflectores, de los teléfonos y concentrarse en algo que puede tomar tiempo para resolverse. Es sorprendente, ahí no hay ningún aparato electrónico, o sea, prácticamente es imposible escuchar lo que sucede. Es una base que está bajo el mando de la Marina de los Estados Unidos. Es un territorio vacío, está equipado con todo, por supuesto, pero está aislado de todo y constantemente se revisa que nadie esté escuchando, espiando o que alguien pueda colarse. En medio de las negociaciones con Irán, Trump reúne a todos los principales involucrados y por alguna razón se encierran. Ahora vamos a imaginar, ¿sí? En realidad, así lo creo yo, y creo que Benny también lo piensa. Hay 3 opciones que se me ocurren sobre lo que están haciendo ahí. Ese grupo específico de personas está ahí. La primera es Irán, por supuesto, sí. El vicepresidente voló para las negociaciones, y desde ahí llega información en tiempo real. Es muy posible que el liderazgo de Estados Unidos haya decidido responder de manera militar si Irán sigue evitando resolver el problema. La segunda opción es Cuba. Estamos, como se dice, atascados en Irán. Entendemos que no saldremos de ahí rápidamente, aunque todos esperamos noticias positivas de allá. Pero, de todos modos, por así decirlo, hay que darle buenas noticias a Estados Unidos. Y por eso queremos, como se dice, transmitir emociones. Emociones positivas, buenas a la sociedad estadounidense. Estas emociones positivas surgirán si Cuba, como una fruta madura, cae en nuestras manos. Quizás estamos considerando la cuestión de cómo presionar a Cuba para que caigan por sí mismos. ¿Por qué queremos cambiar prácticamente el régimen en Cuba? En primer lugar, Cuba está llena de equipos de espionaje de Rusia y China. En segundo lugar, en Cuba hay un montón de armas apuntando hacia Florida. Hace poco, Rubio dijo que la liberación de Cuba es un asunto de seguridad nacional. Solo piensen por un segundo, ¿sí? Liberación, o sea, invasión, ¿verdad? Expulsar, llámenlo como quieran, a un gobierno independiente, por así decirlo, de un estado independiente que está cerca de las fronteras de los Estados Unidos de América, eso es asunto de nuestra seguridad nacional. Bueno, yo estoy de acuerdo con él, pero simplemente mucha gente en la Organización de las Naciones Unidas empezará a gritar. Bueno, está bien, escuchemos a Rubio. Marco Rubio dice la verdad sin rodeos. Si quieren saber lo que piensa la administración, escuchen estas 2 respuestas de Marco Rubio, donde él dice, sí, yo se los diré.
Les diré cuándo y dónde vamos a invadir Cuba, y no se los diré ni un segundo antes. Y aunque nos gustaría llegar a un arreglo diplomático, este es un momento crítico. Nos gustaría llegar a un arreglo diplomático. Esta es una amenaza para nuestra seguridad nacional, y el presidente tiene el derecho y la obligación de eliminar esa amenaza, y eso es exactamente lo que está sucediendo en Camp David este fin de semana. Cuba no solo posee armas que recibió de China y Rusia, sino que también alberga a los servicios de inteligencia de China y Rusia. Esto crea una amenaza para la seguridad nacional. Ellos son el principal patrocinador estatal del terrorismo. ¿Dónde he escuchado eso antes? ¿Saben dónde hay otra confirmación de esta idea? En que Cuba empezó urgentemente a aprobar proyectos de ley para regresar a la economía de mercado. Comunismo. Y esto ni siquiera es la nebleninista. Esto es simplemente capitalismo puro. Bueno, la verdad es que por ahora están intentando hacerlo bajo la dirección del Partido Comunista, del Gran Timonel y todo eso, siguiendo el ejemplo de China. Pero, sinceramente, no creo que les vaya a funcionar. Al mismo tiempo, Cuba aprobó 176 medidas de libre mercado. Esto sucedió hace unas horas. El Parlamento cubano, básicamente, transformó el país. Y, en mi opinión profesional, están negociando con el presidente Trump para lograrlo. La reforma más grande y amplia de la economía comunista de la isla desde la revolución. Una victoria para el libre mercado. ¡Viva Cuba! Bueno, y la tercera opción, como siempre, es que, de Trump se puede esperar cualquier cosa, como ustedes saben, que no tiene nada que ver ni con Cuba ni con Irán. Son, por así decirlo, ideas completamente diferentes. Pero para siquiera especular al respecto necesitamos tener, al menos algunos datos. Y nosotros no los tenemos. Simplemente podemos decir, pues esto, o tal vez algo completamente diferente, ¿verdad? De lo serio que está ocurriendo hoy, ¿para qué podrían reunir ahí a quienes son responsables de la política exterior? Tanto la diplomacia como la guerra. Todavía hay guerra, es decir, Rusia y Ucrania. La posible renuncia de Starmer en el Reino Unido. Es decir, ya casi estoy seguro de eso. Aunque, difícilmente se necesita un ministro de guerra para eso, ¿verdad? Por supuesto, también está el estrecho de Taiwán, donde China está realizando grandes ejercicios. Lo llama simulacro de bloqueo. Eso, pero por el momento, no está pasando nada fuera de lo común, al parecer. Y por eso ir a Camp David en lugar de ir con la familia a jugar golf en Gold Coast, pues como que no había razón, ¿verdad? Así que lo más probable es que sea o Cuba o Irán. Y algo vamos a saber. Entonces, después de que Trump, algo de lo que pasó ahí, tal vez lo sepamos cuando todos esos tipos regresen a Washington. Y por cierto, en el camino Trump se detiene en la base aérea Andrews. Y a él le gusta desde ahí, con soldados, pilotos y demás de fondo, dar discursos programáticos. Y tal vez sepamos algo durante su parada en esa base. Y miren, entonces, en la mesa de Benny Johnson hay, dos opciones. Por así decirlo, yo agregué una tercera. Él tiene Irán y Cuba. Pero yo digo que puede haber algo más, ¿sí? Pero si lo vemos de manera más amplia, ese algo más está lejos de ser un conjunto vacío. Vamos a repasar lo que realmente está sucediendo en el mundo en este momento. Y cualquiera de estos puntos por sí solo es razón suficiente para reunir en una sala al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor y a Rubio. No olviden que él tiene dos roles, ¿sí? Ven acá, hijo de Venezuela. Entonces no es una versión, es un hecho. La captura de Maduro ocurrió el 3 de enero. Las fuerzas especiales lo sacaron a él y a su esposa a Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo. Pero aquí está el problema. El poder no pasó a la líder opositora María Karina Machado, a quien el propio Trump reconoció públicamente como electa con un 70% de apoyo, ¿verdad? Sino a la vicepresidenta, como se llama, Delcy Rodríguez, una chavista de toda la vida. Después de más de 5 meses, la estructura del antiguo régimen, en esencia, no ha sido tocada. Esto significa que Venezuela no es un tema cerrado, sino una herida, diría yo, que requiere atención constante, justamente del equipo que estaba en Camp David. Ahora, Cuba. Entonces, la situación real ahí no es una fruta madura que cae sola en las manos, como bromea Trump. Es un país al borde del colapso. Hay un bloqueo de combustible desde enero. Los cortes de luz, son como 20 horas al día. Hay escasez de comida, escasez de medicinas. La ONU dice directamente que los niños están muriendo. Y el 18 de junio, el Partido Comunista de Cuba aprueba casi 200 reformas de mercado, lo que ellos mismos llaman el modelo de China y Vietnam. Díaz-Canel es el nuevo, es su máximo líder y Dios.
Lo reconoce abiertamente. El problema no es solo el bloqueo, sino también la burocracia interna. Es decir, no pueden admitir que el problema es su propio sistema. La burocracia interna es la culpable. Bueno, está bien. Vance responde de manera evasiva a las preguntas de los periodistas. Queremos que los cubanos sean felices. ¿Cómo? ¿Y qué van a hacer? Pues queremos que los cubanos sean felices. Está bien. Entonces, las negociaciones comenzarán ahora mismo con los cubanos. Este es el segundo punto caliente que literalmente está hirviendo en estos días. Y bueno, Europa. Entonces aquí hay una paradoja interesante sobre la que vale la pena reflexionar. La Unión Europea asignó a Ucrania 90.000 millones de euros para los años 2026 y 2027. Señores, es muchísimo dinero. 90.000 millones de euros es muchísimo dinero, pero ese dinero no proviene de los impuestos de hoy. Son préstamos en los mercados de capital, con garantía. La Unión Europea, es decir, una deuda que recaerá sobre las generaciones futuras. Gigi, de los niños, ¿verdad? Al principio querían tomarlo de los activos rusos congelados. Hay más de 200.000 millones en Bélgica, pero Bélgica dice, chicos, ¿están locos o qué? Habrá demandas de Moscú. Y tendrán toda la razón. ¿Cómo podemos robarles su dinero? Bueno, llévenlos a juicio con ese dinero. El tribunal reconocerá que ese dinero se puede tomar. Tómenlo, pero así no lo vamos a entregar. Y mientras esos miles de millones se destinan a la defensa de Ucrania, en la propia Alemania e Italia están recortando el gasto social para el rearme. Los izquierdistas alemanes lo dicen directamente. Si todo ese dinero se va para necesidades militares, simplemente no quedará nada para lo social. Bueno, es otra cosa que durante años no gastaron nada. Ya se desacostumbraron a eso. Los sindicatos ya se están movilizando en contra. Entonces, ¿por qué la élite acepta esto? La lógica es simple y cínica. Sin una base militar independiente, Europa queda para siempre como cliente de Estados Unidos. Es decir, depende de Estados Unidos. Es una apuesta por la propia soberanía, no por la caridad. Pero quien paga por esta apuesta es el ciudadano común y su hijo. Es decir, por el hecho de que no hicieron absolutamente nada durante tantos años. Por el hecho de que, desde mi punto de vista, se robaron todo lo que se podía robar. Sí, robar no necesariamente significa meterlo en tu propio bolsillo. Podías llevártelo y prometerle a alguien, dame tu voto, entonces te daré el dinero de esa persona. Es exactamente lo mismo. No robas para volverte más rico, robas para conseguir un lugar bajo el sol, donde como ya sabemos te vuelves más rico, ¿verdad? Por eso, y además, claro, digamos, cuando se llevan 90.000 millones, tienen muchas esperanzas de que un poco de ese dinero llegue a través de los canales normales ucranianos, que también les llegue a ellos, personalmente. Bueno, está bien. Y por último, Taiwán. Aquí es importante distinguir entre hechos y especulaciones. La inteligencia de Estados Unidos evalúa oficialmente que Pekín, por ahora, no planea una invasión. Y al menos en Estados Unidos creen que en 2027 no habrá una invasión. Y todavía no hay plazos fijos para la llamada unificación. Los analistas coinciden en que una invasión a gran escala sería un riesgo suicida para Rusia. Escalada nuclear, crisis demográfica dentro del país, un choque económico peor que las sanciones. Lo que es más realista no es una invasión, sino un bloqueo. Eso es exactamente lo que China está entrenando en sus ejercicios. Lo llaman Justice Mission, es decir, misión de justicia. Y esto es curioso. Los militares chinos estudiaron abiertamente la operación de Estados Unidos en Venezuela. Como modelo. Bloqueo de puertos, ataques precisos, ciberataques a las comunicaciones, un rápido desembarco con helicópteros, reclutamiento de informantes dentro del gobierno taiwanés. Es casi una copia exacta de cómo actuaron con los pomadores. Así que sí, en teoría, los ejercicios algún día podrían convertirse en un ensayo para el día real. Pero por ahora, esto es un ensayo de coerción, no una invasión clásica. Así que cuando preguntamos por qué Trump reunió precisamente a este grupo en Camp David, la pregunta debe reformularse. No es cuál de estas opciones, sino cuántas de ellas al mismo tiempo. Continuación. Entonces, señores, recibimos información directamente de Camp David. Como saben, la mañana comenzó de manera preocupante. La delegación iraní se comportó terriblemente. Con todas sus fuerzas mostraban que hacen lo que quieren. Pueden ayudar a Trump con las elecciones de noviembre, o pueden arruinarlas. Pueden empezar a disparar desde los barcos, o pueden dejarlos pasar.
Entonces, naturalmente, todo este drama pasa de Vance al equipo de Trump que está en Camp David. ¿Y qué hace nuestro presidente? Trump se acerca a las cámaras con una amenaza directa. Y además, al delegado iraní. No es una insinuación, es una amenaza directa, es una amenaza seria. La amenaza es la siguiente: si siguen comportándose así mientras vuelan de regreso a casa, su hogar podría dejar de existir. Él no especificó si se refería a las casas de quienes viajan o a la casa Irán. Hay que llevar a una persona al límite para que diga algo así, pero en realidad entiendo lo que estaba pasando y lo que pasó. Los iraníes, antes de firmar el día 17, dijeron que ya, que todo estaba claro, que todo estaba acordado. Chicos, ¿todo está bien? Estuvimos con ustedes, digamos ahí, y ustedes con nosotros, pero ahora ya se dieron la mano, listo, vámonos, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar simplemente en los detalles. Bueno, perfecto. Bueno, saben, hay un viejo chiste sobre una serpiente y una tortuga. Lo hemos escuchado en alguna otra versión con otros animales. O sea, la serpiente seguro está ahí, pero podría no ser una tortuga, podría ser otro animal. Es cuando la serpiente le pide a la tortuga que la cruce por un río turbulento. La tortuga dice, pero me vas a morder. «Estás loca», dice la serpiente. «¿Para qué te mordería? El río es turbulento, yo no sé nadar». Bueno, la tortuga lo pensó y dijo, «Está bien, súbete a mi caparazón». Y justo en medio del río, la serpiente muerde a la tortuga. Y mientras se hundían, la tortuga dijo, «¿Qué hiciste, tonta? ¿Por qué? ¿No entiendes que ahora las dos vamos a morir?» Entonces la serpiente responde, «Soy una serpiente, eso es lo que soy». Como diciendo, ¿qué puedo hacer al respecto, verdad? Así son los iraníes. Esta historia es sobre ellos. Ya se pusieron de acuerdo, ya hicieron todas sus jugadas. Ya llegan y dicen, pues estuvimos pensando. Naturalmente, ante la propuesta de desmovilizar todo el país, tiene un significado iraní. Entonces la delegación se levantó de manera demostrativa y se fue de la negociación. O tal vez no era el país, sino sus casas en específico. No sé exactamente qué fue lo que él propuso. Y aquí está el punto máximo de tensión. Los iraníes se niegan rotundamente a salir frente a las cámaras junto a los estadounidenses, pakistaníes y cataríes. Esto no es un gesto diplomático, es una ruptura pública de la unidad simbólica en la mesa de negociaciones. Bueno, y además, de quienes ya hablamos contigo, ellos en general tienen miedo, no quieren aparecer en cámara ni sonreírle a los estadounidenses. En casa, por eso tal vez les vaya mal. Naturalmente Irán declara que cierra el estrecho de Hormuz. De nuevo, por segunda vez este fin de semana. Formalmente en respuesta a los ataques de Israel contra Líbano, pero que Hezbollah dispare contra Israel, eso no cuenta. Es la palanca más sensible que tiene Teherán. El mercado reacciona de inmediato. El petróleo Brent sube 1.35 al alza. El petróleo estadounidense sube 2.4. Es claramente un paso calculado. Mostrarle a Trump que Irán tiene un punto sensible, que puede presionar en cualquier momento, y que el precio de la inacción aumentará para todos, incluyendo al votante estadounidense en la gasolinera. Y aquí, en mi opinión, da la impresión de que han leído demasiados periódicos liberales, llamados de izquierda, y han visto demasiado CNN. El punto clave de toda esta trama, la lógica de la parte iraní es comprensible, sí, ahí. Pero ellos de nuevo han visto demasiado, como, vaya, asustar, hacer retroceder, demostrar que el cierre del estrecho es una amenaza real e inmediata para la economía global. Y eso significa que es un riesgo político para el propio Trump, dentro del país. Es una táctica clásica. Presión a través del mercado, no mediante la fuerza militar directa. Esto es después de que ya se haya llegado a un acuerdo. Ya se dieron la mano. Ya dijeron, muchachos, ahora sí, solo faltan los detalles. El diablo está en los detalles, todos lo entienden. Yija. Pero no lograron asustar. Trump va a Fox News y dice, en realidad planeamos reanudar los bombardeos y tomar el control total del estrecho. Bueno, si estos, no voy a decir quiénes son en relación con nuestras ideas, con nuestras madres. Si el trato no se concreta, es decir, la amenaza de cerrar el estrecho no recibe una concesión, sino una amenaza de respuesta, tomar el estrecho por la fuerza. Todos saben que con Trump no se debe bromear. El senador Graham refuerza la misma señal, mostrando que, como se dice, el pueblo y el partido están unidos. Y dice, si la diplomacia falla, si fracasa, Estados Unidos tomará el control del estrecho y arrasará Irán. ¿Y qué?
Él intentará impedirlo, por supuesto. Por cierto, se sabe que antes de este discurso, Graham habló con Trump. Después de eso, comienza un giro para bien. Es extraño, ¿verdad? A pesar de la pausa matutina, por alguna razón las negociaciones continúan, no se derrumban, se reanudan. Tomemos un café juntos, o un té, o comamos un panecillo, y por la tarde, los mediadores, bueno, eso es Qatar y Pakistán, salen y hacen una declaración conjunta. Las negociaciones se llevaron a cabo. Los siguientes son la siguiente ronda de negociaciones, en un ambiente positivo y constructivo. Bueno, esa es la formulación oficial directa, no la interpretación de los periodistas. Las partes acuerdan continuar el trabajo técnico durante toda la semana y crearán un comité para supervisar el proceso. Bueno, ese es un paso estructural que significa que ambas partes quieren fijar el proceso y no dejar que se desmorone por un solo tuit enojado. Como entenderán, sabemos de quién. Vance resume el día desde allí con un tono tranquilo, casi satisfecho. La apertura del estrecho y la finalización del programa nuclear iraní. Ambos puntos, según él, ya se han logrado de hecho. Vaya, dirán ustedes. Entonces, si es así, ¿cuál es el problema y de qué problema se trata? Y la pregunta ahora no si se logrará llegar a un acuerdo, sino otra completamente diferente. ¿Cuánto más se puede lograr además de lo que ya se ha conseguido? ¿Por qué el intento de asustar no funcionó? Aquí vale la pena prestar atención a la estructura de la amenaza en sí. El cierre del estrecho de Hormuz es un arma de doble filo. Esto afecta el precio global del petróleo, pero también significa una caída de ingresos para el propio Irán. Y el aumento de los precios de la gasolina para los estadounidenses, bueno, no es catastrófico y definitivamente no es tan brusco como para crear una presión política adicional que obligue a Trump a retroceder. Bueno, y se echó para atrás, por así decirlo. Pero una demostración de determinación, la amenaza de tomar el estrecho por la fuerza, la amenaza de reanudar los bombardeos, es una señal que Irán, al contrario, no puede ignorar, porque el costo de la guerra para Estados Unidos ya ha sido calculado oficialmente. Señores, 40,000 millones de dólares, bueno, no es una cantidad que detenga a una administración dispuesta a seguir gastando. Además, si realmente quisieran, incautaron varios petroleros iraníes, los llevaron a Texas y los trasladaron a Georgia y obtuvieron ese dinero. Resulta ser una jugada asimétrica. Irán solo tiene una palanca, el estrecho. Ya lo ha presionado por segunda vez en 2 días. Para negociadores experimentados, eso es demasiado, se están excediendo. Él cuenta con el efecto del miedo, pero el miedo no está funcionando. Y Estados Unidos tiene al mismo tiempo palancas militares, de negociación y financieras. Y ellos usan todas al mismo tiempo, sin elegir entre ellas. Por eso, el día que comenzó con la ruptura de las negociaciones, una demostración pública de enojo terminó con la reanudación de las negociaciones en condiciones que, en esencia, eran favorables para la parte estadounidense. Porque no lograron asustar a Trump. Bueno, no funcionó, pero sí lograron demostrarle a la delegación iraní que en la diplomacia todavía hay una oportunidad si existe una amenaza de fuerza en respuesta. Eso sí funcionó. El único verdadero problema sin resolver que sigue pendiente, por así decirlo, colgando de un hilo, no es el estrecho, es el programa nuclear y también el Líbano. Israel lo dice directamente, no nos consideramos atados por los acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Y no nos vamos a ir del sur del Líbano. Ese es el verdadero punto capaz de derrumbar toda la estructura que hasta ahora se ha logrado mantener. Bueno, yo tengo mis propias ideas al respecto. Las voy a expresar. Les estoy contando, por así decirlo, lo que principalmente dicen los llamados expertos, ¿sí? Personalmente, yo creo que esto también es una forma de presión sobre los iraníes. Cuando Bent, sentado en Suiza, dice: bueno, yo no puedo responder, o sea, por los militares israelíes, por los nuestros sí podemos. Pero a ellos solo podemos aconsejarles. Entonces, de inmediato le dicen, o sea, bueno, ustedes pueden dejar de suministrar armas a Israel, lo que lleva a la siguiente respuesta. Israel tiene reservas para 1 año. Chicos, ellos nos escuchan, claro, sí nos escuchan, ¿verdad? Y luego hacen lo que quieren. Ellos mismos toman las decisiones. Sospecho mucho que en un futuro muy cercano Israel va a destruir algo muy serio ahí con Hezbollah. Después, bajo la presión de Trump, se detendrá, bueno, e incluso retrocederá. O sea, ahí bloqueará el río o cerrará algo más, pero va a esperar.
De nuevo, según el acuerdo con Trump, yo diría, según el acuerdo que ya existía, desde mucho antes. Eso es todo. Esa es toda la información hasta el día de hoy, damas y caballeros. Espero que pronto tengamos noticias aún más positivas. Y yo, como se dice de inmediato, intentaré salir y avisarles al respecto. Adiós.